Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar, comenzando con el prólogo habitual. Para decirles tengo que en este programa vamos a estar viendo todos los preceptos que componen a la letanía, estas leyes sagradas que tienen los Garú. Pero tengo que aclarar que no solo se va a ver el contenido, el desarrollo de cada precepto, como decía, tanto lo que dicta la ley a cómo se aplica, que a veces difiere, sino también la opinión de las 13 tribus acerca de cada uno de estos preceptos. Notarán sobre todo sobre el final que en más de una oportunidad alguna tribu no es mencionada o no tiene opinión. Es que en los manuales de las tribus ocurre. Por ejemplo, respetarás a todos los inferiores, pues todos son de Gaia. En los Señores de la Sombra ese precepto ni siquiera figura. Aunque no nos extraña, ¿no? Este programa va dedicado a Huertia Eternus, un suscriptor que me ha dado una mano con cierta información. Muchas gracias, Huerti querido. Este programa de leyes Garú dedicado para vos. Como siempre y antes de comenzar, suscribirse, comentar, likear y compartir. Y si les queda de paso, pueden pasar a curiosear a la página de Patreon. Otra forma muy útil de apoyar mi contenido, de apoyar este canal y por supuesto de obtener algunos beneficios. Ahora sí, sin más, vamos a proseguir con el tema en cuestión. La letanía, vista general. Las leyes del pueblo son antiguas. Sus tradiciones varían de tribu a tribu, pero todos los Garú deben recordar y mantener un código de leyes central llamado la letanía. En su forma completa, es tanto un poema épico como un código legal. Recitarla por completo puede llevar horas. 4 veces al año los hombres lobo de la tribu Fiana se reúnen en su patria tribal para hacerlo. A pesar de que los más grandes eruditos llegan a conocer la letanía al completo, la mayoría de los hombres lobo la aprenden en forma de 13 preceptos básicos. Cada precepto tiene una base práctica, pero no todos ellos se respetan de forma universal como moralmente incuestionables. Cada tribu tiene sus propias visiones acerca de lo que está bien y lo que está mal. De hecho, muchos perciben una fisura hipócrita entre lo que predican los ancianos Garú y lo que hacen realmente los hombres lobo. Los maestros de la ley Garú pueden citar docenas de ejemplos como precedentes, pero a medida que menos cachorros aprenden a recitar los detalles, más formas encontrarán de torcer las normas a su favor. Un Garú no se apareará con otro Garú. La ley. Los hombres lobo deberían aparearse únicamente con hombres y con lobos. La ley prohíbe la creación de metis por la deformidad y la locura que anida en los retorcidos hijos de parejas Garú. Esta restricción forma la base de algunas de las tragedias más grandes de la cultura Garú. La realidad. Cada año nacen más metis. Los Garú modernos a menudo dicen que los prejuicios contra los metis son una forma de pensar primitiva y estúpida. Los homínidos son cada vez más proclives a crear metis, gracias a que los ideales modernos suelen acentuar el romance en las relaciones, sustituyendo la antigua costumbre de los matrimonios concertados para obtener ventajas políticas. Camada de Fenris. El castigo habitual por romper esta ley de la letanía es criar al niño y educarle en las costumbres de la camada. Debe cuidar un Garú camada a su hijo en cualquier caso, pues incluso los metis tienen derecho a tener una familia. Si el Garú en cuestión decide no cuidar a su hijo o éste sufre un accidente, entonces está obligado a deshacerse de sus restos según las antiguas costumbres. Debe consumir la carne de su progenie, haciendo así que el niño viva para siempre en su interior. Este es el castigo habitual por aparearse con su propia familia y hacer daño a los de su carne y sangre. Caminantes silenciosos. A veces el camino puede ser muy largo y a veces ese caminante no tiene el suficiente cuidado. Los caminantes aceptan el hecho de que hay metis entre su tribu, pero también denotan que mientras el resto de las tribus esto lo rechaza, esos mismos metis, muchos de ellos, en sus venas tienen sangre de un Garú de otra de esas tribus. Colmillos plateados. La mermada reserva genética de la tribu causa muchos de los defectos que este principio de la letanía intenta evitar.
sumado al hecho de la casi obsesión que tiene la mayoría de la tribu por la pureza de raza, que es especialmente importante en su aristocracia. Los colmillos aseguran haber respetado la letanía en este punto estrictamente y que los metis eran algo raro hasta el siglo XVIII. Es a partir de entonces cuando la merma acentuada en los integrantes de la tribu llevaría a algunos de ellos a parearse con otros garú. Aunque la tribu explica que estos personajes son la gran minoría, su número de metis aumenta. Los frutos de estas uniones son parias para la mayoría de las casas y están particularmente desequilibrados. Contempla estrellas. La dote del cambio solo existe para ser compartida con lobos y con humanos. Según los propios contempla estrellas, es aberrante el acto de aparearse con otro garú, ya que el resultado, el metis, es generar rabia. Aseguran que los metis no son buenos controlando su rabia. Alientan a los integrantes de su tribu a contemplar el deseo de forma objetiva, como si fuese algo ajeno al propio garú. Esto permitirá cambiar de perspectiva y evitar el error. No niegan el amor, asegura la tribu. Negar tal bendición de Gaia es maligno, pero distinguen, según ellos, la expresión física del amor basada en el falso deseo y objetivos y el amor verdadero que nace del corazón. Fiana. Esta es la parte que más dolores de cabeza le da a esta tribu en particular. Aseguran que Gaia creó a los garú para ser perfectos, para probar sus cuerpos y sus mentes y procurar cuidar de ellos mismos, y un metis no puede alcanzar tal perfección. Ahora bien, también admiten que, según ellos, es normal que dos cachorros que juegan juntos, luchan juntos, beben juntos y bailan juntos, sientan pasión, deseo e incluso amor el uno por el otro. Aconsejan a sus pares que cuando deban apagar el deseo y la pasión, busquen rápidamente un pariente. Furias negras. Muchas son las furias que rompen la primera ley, la prohibición contra el sexo entre garú. Contrario a la creencia, no todas han renegado de la compañía de hombres. Otras extremistas o radicales aseguran que sí lo han hecho y que un garú no es precisamente un hombre. Cualquiera de estas interpretaciones, a cualquiera de las furias, las ancianas les advierten: intentar evitar amar a un garú macho. Esas uniones solo acaban en desgracia y vergüenza, no tanto por las propias furias, sino desde la perspectiva de las demás tribus. Garras rojas. Para ellos los metis son una abominación. No los necesitan. Los garú deben aparearse tan solo con lobos. Sí, solo con lobos. Hijos de Gaia. La tribu entiende que la finalidad de esta ley es evitar la creación de metis. Es por esto que no reniega de las relaciones entre garú, siempre y cuando se lleven con cuidado. Y dejan en claro una serie de advertencias. Si un garú es gay, no tendrá problemas. Solamente deberá cumplir, es lo mínimo que se espera, con reproducirse con una parentela y luego hacer lo suyo. El resto de la nación garú no se fija en esas cuestiones, a diferencia muchas veces de la humana. Ahora, si es hetero, debe andarse con cuidado y no olvidar jamás que los métodos anticonceptivos típicos entre los humanos no son muy eficientes con los garú. A esto los hijos lo completan con una historia que conocen muchos de ellos, de una supuesta furia que decidió abortar a su cachorro metis. Esto a los metis mismos suele incomodarlos, pero siempre explican que de no haberlo hecho, su vida habría corrido riesgo. En resumen, no prohíben el amor entre garú, educan para evitar las consecuencias y abortan para evitar la muerte. Moradores del cristal. La tribu explica que no son grandes productores de metis. Es cierto que tienen muchos individuos dentro de su tribu, pero es que aceptan a los metis repudiados y rechazados de otras tribus y deciden adoptarlos. Claro, explican que esto no es solo tampoco una cuestión de piedad, es que los metis cuentan con una serie de ventajas sobre las debilidades propias de la tribu. Los metis cambian rápidamente a su forma de nacimiento, la cual es crinos, inclusive de manera más efectiva que los propios moradores, que en su mayoría son homínidos. Asimismo, los metis suelen desarrollar rápidamente una mayor conexión con Gaia y el mundo espiritual. Tienen mayor facilidad, por ejemplo, para pasar a la umbra,
todo aquello que a los moradores les cuesta más bien bastante. No promueven la creación de metis, pero por cuestiones morales y prácticas los valoran, sobre todo si son de otras tribus. Roehueso, la tribu con mayor cantidad de metis entre sus filas. Esto se debe a que reciben abiertamente a los metis expulsados de los túmulos de otras tribus, de manera similar a los moradores del cristal. No son pocos los roehueso y de influencia considerable que remarcan la necesidad de diferenciar a los padres de la criatura. Los padres son los que han cometido el delito y quizá bien se los debe castigar, pero la criatura no tiene culpa alguna puesto que ha nacido inocente. Es este argumento el que refuerza la filosofía de los roehueso a la hora de proteger a los desvalidos y abandonados. En los clanes roehueso con importancia política, a los padres del metis se los suele expulsar, mientras que en aquellos clanes que están sometidos a las voluntades de otras tribus, en donde se los usa poco más que como siervos, el castigo suele ser la muerte. A veces, no solo para los padres del metis, sino para el propio metis. Señores de la sombra, explican que quienes van en contra de este precepto habitualmente lo hacen afirmando que los guerreros de Gaia cada vez son más escasos. Irónicamente, denotan y describen que la vergüenza de sus actos recaen sobre su descendencia, una víctima que después de todo es inocente. Originalmente, continúan, la ley perseguía con dureza a los metis, pero en su mayor parte ha sido debilitada por los mismos que la crearon. Uctena, los místicos puros, explican de que no se asesina ni a los metis ni a los padres de los metis. Se acepta que existe el error y se castiga a quienes hayan roto el precepto, pero jamás terminarían con la vida de ninguno de los involucrados, ya que son pocos, cada vez menos, y entienden que todos los Garú, especialmente los imperfectos, pueden cumplir una tarea para Gaia. Wendigo, para esta tribu, los metis atentan contra la naturaleza y la esencia misma de lo que son los Garú, un vínculo, un puente entre dos razas, entre dos especies, puente que a su vez es el resultado de la cruza entre cambiante y humano o cambiante y animal, no entre cambiantes. Los media raza, como suelen decirle a los metis, son raros entre ellos, porque pocos rompen esta ley, ya que los metis entre los Wendigo son muy poco queridos, ya que son considerados errores. No es solo una cuestión de parecer, la tribu misma explica de que la presencia de los metis suele molestar y agitar a los espíritus. También denotan el entender y saber que muchas veces los metis suelen adquirir un gran poder espiritual, pero no saben encontrar una respuesta a esto. Demandan que ninguno de su tribu jamás se aparee con otro Garú. Combatir al Wyrm allá donde críe y more. La ley. El Wyrm es una fuente de mal en el mundo. Gaia creó a los hombres lobo para protegerse de él. Es su mayor enemigo. La manera más rápida para que un hombre lobo sea respetado es probarse a sí mismo en batalla contra los sirvientes del Wyrm. Si cualquier Garú desatiende su deber, el apocalipsis se acercará aún más a su estallido definitivo. La realidad. Estos son los días finales. O eso dicen los ancianos. El Wyrm es demasiado fuerte para ser matado. Incluso si esto fuera posible, muchos sospechan que solo retrasaría lo inevitable. Los hastiados ancianos están distraídos por otras tareas, como asegurar el territorio, luchas de poder, políticas y mutilar a sus rivales. Pocos quieren aceptar que el apocalipsis ha empezado, ya que eso significa sacrificar las ambiciones personales para aceptar la dolorosa verdad. Tan sencillo como parece este precepto, también suscita algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando un Garú es poseído, pero no es un sirviente del Wyrm por completo? ¿Debería ser destruido? ¿Es destruido realmente un espíritu del Wyrm si lo mata entre comillas o se reformará en otro lugar? ¿Pueden esperar los hombres lobo cambiar el curso de la historia al destruir a cualquier sirviente del Wyrm o deberían de escoger sus batallas con más cuidado? ¿Deberían también desafiar a la tejedora? Surgen muchas preguntas al debatir esta ley en una era en la que queda poco tiempo para encontrar la respuesta correcta. Camada de Fenris.
Si encuentras un nido de criaturas del Wyrm, asegúrate de que tanto las criaturas como el nido sean destruidos. Esas criaturas habitualmente pueden replicarse. Limpia la tierra de la negra corrupción del Wyrm o busca a alguien que lo haga. Nunca huyas ante un sicario del Wyrm, no importa lo poderoso que parezca. Es mejor morir como un héroe que vivir como un cobarde, pues Fenris no te perdonará ni tampoco su camada. Caminantes silenciosos. El sentido común prohíbe que sigamos esta regla al pie de la letra. Le somos mucho más útiles a Gaia descubriendo todos los lugares donde el Wyrm mora y cría, y haciendo saber después a los Garú locales lo que están pasando por alto. Alguien tiene que enseñar a los Arun la parte blanda del bajo vientre, ¿no? Somos exploradores, no tropas de choque. Deja la matanza a esos tipos llenos de chulería y fuego del infierno. Nuestra tarea es igual de importante. Colmillos plateados. El Wyrm nos teme como los líderes que somos. A pesar de nuestros problemas, todavía somos un potente enemigo. Cuando nos fundimos para actuar como un todo, somos una máquina de guerra capaz de infligir daños devastadores a los esbirros del Wyrm. Cuando esto ocurre, las otras tribus tienden a concentrarse a nuestro alrededor. Por desgracia, ellos dicen que les es cada vez más difícil encontrar la diferencia entre un asalto en serio con los colmillos plateados y el último delirio de grandeza de un líder. El Wyrm y los señores de la sombra buscan confundir el asunto, difundiendo falsedades contra nosotros. Además de mantenernos fuertes frente a los ataques externos, también sufrimos la corrupción del Wyrm desde dentro. No hay que ir dando parte a las otras tribus. Esto es asunto interno, del que nos encargaremos nosotros mismos. Contempla estrella. De hecho, combatimos al Wyrm. Pero ¿dónde es que mora él? En la telaraña, atrapado en el capullo no creado por él. Es allí donde debemos combatirle, y donde cría, dentro de nuestras mentes. Su rabia atraviesa los reinos y mundos y nos corrompe a todos. Debemos combatir los impulsos que engendra en nuestro interior, pues sólo así podremos derrotar a sus manifestaciones exteriores, meras sombras de la mancha interna. Muchos Garú dicen que somos débiles por este principio, pero no es así. Somos los únicos que llevamos la lucha a su origen, en vez de gastar fuerzas contra sus esbirros. Fianna. Fuimos los primeros a los que el Wyrm intentó destruir, y seremos los que le destruyamos cuando llegue el apocalipsis. El Wyrm nos declaró la guerra y no huimos de una pelea. Aunque los Fomori se hayan ido, existen en cada persona que el Wyrm haya tocado. El profanador hace sufrir a nuestros parientes para debilitar sus espíritus y entrar en sus corazones. El Wyrm corrompió a los aulladores blancos, nuestros hermanos, y los convirtió en los danzantes de la espiral negra. Pero dejamos que eso nos ocurriera. Al infierno con eso. Destruye el Wyrm cuando lo encuentres y no tengas piedad con los corruptos. Furias negras. Las furias aguantamos en la primera línea contra el Wyrm. Cualquier furia que se esconda de él debería ser eliminada al instante. El Valle de Gaia y los hijos de la Madre son nuestra carga sagrada y ninguna furia debería olvidarlo. Hay muchas formas de combatir al Wyrm, pero una furia que huya de la lucha caerá, tarde o temprano, en las garras de sus hermanas. Garras rojas. Los Garú que asisten a los consejos entonan este credo y luego no hacen nada. Yo digo que si realmente quieren combatir al Wyrm donde mora y cría, entonces vengan conmigo a la seguridad de la ciudad, a matar humanos. Pero no vendrían. Nosotros somos la única tribu que respeta esta ley. Hijos de Gaia. Existen diversas formas de combatir al enemigo. Las tribus pierden porque la violencia hace más fuerte a la bestia de la guerra. Si matas a una docena de espirales negras, puede que la colmena decida cometer violaciones para crear más. Sin embargo, si creas una paz duradera como la que existe entre Japón y Estados Unidos, consigues que el Wyrm pierda fuerza. Resulta un trabajo más duro que el de pelear, pero los frutos que produce son mejores. Y si te llaman a la batalla y debes abandonar tu tarea por la paz, pues lo haces, pero solo si es una verdadera llamada a la batalla. Visitar los barrios decadentes de la ciudad en busca de vampiros con los que pelear no es una verdadera necesidad. Hay que aprender a diferenciar. Moradores del cristal. Es prácticamente ridículo como está planteado, combatir al Wyrm donde habite. Si fuera así, si lo hiciéramos de la forma más estricta, estaríamos en problemas. Consideren esto.
La ciudad es una colmena de cultos del Wyrm, empresas títeres, vampiros, fomori y perdiciones. El Wyrm nos rodea por todos lados, cada día de nuestras vidas, y si intentásemos atacarlo y tratar de terminar con él de un golpe, solo quedarían 11 tribus en la nación Garú. Afortunadamente, el precepto de fe añade y prolifere, lo que nos da una justificación para priorizar nuestros objetivos. Los cultos del Wyrm casi siempre tienen a una manada temporal dedicados a ellos, simplemente porque los más grandes pueden ser eliminados con relativa facilidad si llegamos rápidamente. Mientras tanto, los vampiros no obtienen tanta atención, no porque haya algún ridículo tratado o cosas así, sino simplemente por el respeto que produce el saber que podrían masacrarnos a todos en una década si así quisieran hacerlo. Mientras que nuestra esperanza de librarnos de esa plaga son mínimas. No significa que nos guste, ¿eh? Son cadáveres, andantes poseídos por el Wyrm. Solo quiere decir que esperamos el momento oportuno y esperamos nuestra oportunidad, por supuesto. Lo mismo va para la mayoría de las empresas títeres del Wyrm. Permitan que lo deje claro de una buena vez. Estamos comprometidos con la causa. Amamos a Gaia con todo nuestro corazón, pero es mejor obtener una serie de pequeñas victorias que una grande y conseguir que nos maten a todos. Roehuesos. La supervivencia suele depender de lo bien que elijas tus batallas. Los roehuesos ven poco honor o sentido en cargar contra enemigos posibles de vencer. Por ejemplo, las ciudades suelen ser hervideros de vampiros y las guerras contra ellos suelen traer como consecuencias muchas bajas en ambos bandos. No importa lo manchados por el Wyrm que puedan resultarles, el sentido común indica que intentar matarlos a todos es inútil. Los cínicos roehuesos llegan a ver a sus hermanos de inclinaciones más marciales, como los roehuesos más aguerridos y los garras rojas, como tropas de choque en la guerra contra el Wyrm. Un Garú prudente sabe que un héroe experimentado que ha vivido lo bastante para saber cómo luchar es más útil a la larga que un cachorro sediento de sangre y ansioso por acabar con su vida. Últimamente, los Garú más prácticos han llegado a otra interpretación de este precepto, aún reconociendo que no está del todo respaldado por las tradiciones. Si el Wyrm debe ser destruido allí donde more, cuidar de los sitios que suele infectar es un prudente acto de prevención. Detener los abusos, las explotaciones o el sufrimiento antes de que permitan que el Wyrm pueda hacerse con sus víctimas o dominar a los autores de esos crímenes es casi tan importante o igual de importante como la guerra contra los espíritus invisibles. Señores de la sombra, han dado a este dictado una naturaleza más precisa que las demás tribus. Combatir a un enemigo no quiere decir estrictamente un ataque físico. Reunir información es esencial para organizar los planes. Tenemos la sabiduría de integrar la información que reunimos en nuestras decisiones finales. Hacemos la guerra descubriendo secretos y actuamos basándonos en razones. Uctena. Llevamos este principio un paso más allá. No solo combatimos al Wyrm, también nos esforzamos por aprender tanto como podemos sobre él para que podamos poner las apuestas en nuestro favor. No nos alcanzamos ciegamente atacando todo lo que apesta a corrupción del Wyrm, como algunas de las tribus más acaloradas. Preferimos elegir nuestros campos de batalla siempre que sea posible. Wendigo, ¿para qué otra cosa nacimos? Somos los guerreros de la abuela. Vinimos de nuestro hogar lejano en el mundo del cielo para estar aquí y defender al mundo de la tierra. No es necesario pronunciar esta norma, pero lo hacemos de todas formas, para que los jóvenes no lo olviden. Respetarás el territorio de otros. La ley. Cuando un hombre lobo se acerca al territorio de otro, debe anunciarse en primer lugar y pedir permiso para entrar. El método tradicional conlleva el aullido de presentación, en el que se recita el nombre, tótem, tribu y clan de procedencia. Muchos colmillos plateados y señores de la sombra también insisten en que un visitante recite su linaje. Además de estas precauciones, un hombre lobo debe marcar su territorio, bien con su olor o bien con signos grabados con sus garras para mantener la paz con otros Garú. La realidad. A medida que la población humana continúa creciendo en el mundo, que un Garú aúlle y orine en los árboles para marcar el territorio se vuelve poco práctico.
En los túmulos urbanos, algunos hombres lobo hábiles con la tecnología, como los moradores del cristal, prefieren los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, y otros utilizan aplicaciones que funcionan con sistemas GPS para vigilar sus territorios electrónicamente. A medida que aumenta la presión del exterior, muchos jóvenes garú dicen que los territorios que quedan deberían gestionarse en comunidad, aunque el pensamiento progresista influenciado por los humanos tiene dificultades para ganar a los instintos territoriales del lobo. Camada de Fenris. Si encuentras un lugar que sea de tu agrado y puedes derrotar a su propietario en combate justo, puedes reclamar como tuya esa tierra. Estos desafíos deben anunciarse públicamente, y si tu oponente no reconoce tu derecho a desafiarle, no puedes tomar represalias. No matamos indiscriminadamente a nuestro propio pueblo por unos pocos metros de tierra. No debemos malgastar la sangre de los demás garú. Caminantes silenciosos. Es un poco difícil para nosotros mantenernos en nuestra propia tierra, ¿no te parece? Si vas buscando la verdad por todas partes y llevando noticias de un clan a otro, acabarás cruzando sin permiso el territorio de alguien en algún momento. Muchos garú se encogen de hombros y nos permiten pasar. Saben que no buscamos precisamente establecernos. Hay otros bastante menos comprensivos. Mi consejo es correr en silencio. Lo que no sepan no les hará daño, al menos en este caso. Colmillos plateados. Esto es un principio inviolable, pues todos los territorios son técnicamente nuestros. Nuestros monarcas reclaman grandes franjas de tierra como protectorados. En el pasado los gobernábamos nosotros, los colmillos, administrando estos territorios con la, a menudo, cooperación voluntaria de las otras tribus. Ahora nuestras demandas territoriales quedan fuera de nuestro alcance. Las otras tribus han mantenido los derechos exclusivos de sus territorios. Solo nuestros más ilusos nobles volverían a luchar por ellos. Tenemos que respetar los territorios de las otras tribus por razones prácticas y esperamos que ellos se comprometan a lo mismo. Todavía tenemos violentas disputas territoriales de vez en cuando con otras tribus, a veces mediante la fuerza bruta. Contempla estrellas. Nadie es dueño de la tierra. Se pertenece a sí misma y a Gaia. Entendemos esta verdad, pero también la naturaleza de nuestra especie respeta el territorio del prójimo, no porque sea suyo, sino porque así demuestras el respeto por él. Cierto, aferrarse posesivamente a la tierra es una ilusión nacida de la ignorancia y no queremos perpetuarla, pero no ganamos nada encolerizando a quienes están sujetos a esa ilusión. Desde otra perspectiva, el territorio propio es tu paisaje mental. Si lo interpretamos así, por supuesto que lo respetamos. Solo Quimera y Gaia pueden entrar con libertad en una mente ajena. Forzar los pensamientos propios sobre los ajenos sin permiso es maligno y solo refuerza el ego. Fiana. La tierra es importante para nosotros. El cuerpo de nuestra madre nos da fuerza y sustento que le devolvemos cuando morimos. Todos los garú deben respetar el territorio de los demás. Llevamos esta parte de la letanía más allá. No solo debes respetar el territorio de otros, sino debes respetar el tuyo propio. Somos los custodios de Gaia. Debemos cuidar la tierra, al igual que ella cuida de nosotros. Permanece siempre pendiente contra las depravaciones del Wyrm o de la tejedora. Furias negras. Muchos garú del viejo mundo violaron esta ley, la que respeta los territorios de los demás, cuando se introdujeron en las tierras de los Wendigo. Las furias finalmente hemos admitido nuestro error y ahora reverenciamos para honrar los terrenos de caza de los demás, exigiendo a los demás que hagan lo mismo. Garras rojas. Así es como actúan los lobos. Es lo mismo que decirle a un lobo que duerma con el hocico alejado del viento. Respetamos tal cosa, pero no es necesario que nos lo digan. Nuestros hocicos nos dicen dónde debemos y dónde no debemos ir. Otros penetran en nuestros territorios, mucho más que nosotros en los suyos. Hijos de Gaia. En la actualidad es el precepto que menos importa. Hoy por hoy cualquier clan te dejará pasar sin problemas siempre y cuando no los causes. Aún así, nunca está de más ser respetuoso. Además, al respetar las creencias de otros y sus territorios, es más fácil y sencillo hacer pactos con ellos. Somos los embajadores garú, no estaría mal que lo recordáramos. Moradores del cristal. Nuestra interpretación de este precepto data de la época de los mafiosos.
definieron territorio en sus propios términos. Era allí donde ofrecían servicios de protección, entre comillas, hacían negocios y cosas por el estilo. Básicamente lo que llamarías mikoto. Puedes entrar en el koto de cualquier otro y mostrarte respetuoso, pero significaba no interferir en el área. Los lobos corporativos añadieron una segunda dimensión, definiendo propiedad y otras formas de influencia como territorio. Si un lobo corporativo ganaba un montón de dinero en un área, no competías con él, te ibas y ganabas dinero en cualquier otra área. Tenía sentido e hizo que la tribu fuera más fuerte en conjunto. Los Random Interruptus han empezado a proponer nuevas interpretaciones de este precepto para cubrir los cibercotos. Roehuesos. El territorio significa mucho para los lobos en el bosque, pero el concepto queda alterado en las grandes ciudades. Los garú tienen el instinto de seguir las viejas costumbres, marcando su territorio con olor y advirtiendo a los intrusos con aullidos, pero deben acallar considerablemente esos instintos cuando están en medio de la civilización. Las bandas humanas se pueden matar entre sí por el control de unas pocas manzanas de la ciudad, pero los roehuesos no pueden ser tan indiscretos para preservar el velo y, lo que es más importante, para sobrevivir. Deben ser mucho más sutiles. Esto sin contar que muchos saben de que las ciudades están llenas de otras criaturas sobrenaturales, desde perdiciones y vampiros hasta yamanes urbanos y tecnócratas. Estas fuerzas son todavía más directas y tienden a detectar el conflicto en cuanto observan la rotura del velo. Sencillamente aullar acerca de tus ancestros no es práctico, particularmente porque en la tribu son pocos los roehuesos que conocen ancestros más allá de sus propios padres. En lugar de ello, para esta tribu, respetar el territorio de otro implica recordar una serie de minucias. No armes jaleo en la casa del otro, no amenaces el velo donde vive otro, no hagas incursiones donde otro garú necesita comida, no marques paredes y farolas con tu orina a menos que estés jodidamente seguro de que puedes defender ese territorio, y no mendigues en la esquina de otro mendigo. Las leyes de la calle tienen muchas reglas no escritas y los roehuesos debemos aprenderlas rápido. Esto se convierte tanto en una cuestión de etiqueta callejera como de instinto. Cuando las reglas se rompen, la mayoría de las partes ofendidas apelan al padre o madre de su tribu, pero por lo demás la democracia manda. Si un garú no puede jugar limpio, la chusma tiene derecho a alzarse en masa y corregir al transgresor, ya sea con ritos de castigo o mediante la violencia. Por supuesto que los roehuesos rurales siguen este precepto más directa y estrictamente. Es que los territorios son mucho más grandes en el campo y están protegidos por medios mucho más directos y obvios que en la ciudad. Señores de la sombra, el respeto mutuo por los territorios de los garú ya no es una realidad. La rápida expansión de los territorios humanos ha hecho que marcar el territorio sea inviable, y la etiqueta de los aullidos puede ser una amenaza para el velo, claramente. La misma interpretación liberal deberían extenderse a otras necesidades. En nuestras guerras ocultas contra el Wyrm y nuestros esfuerzos por proteger los clanes en los que vivimos, a menudo tenemos que reclamar inmunidad por el incumplimiento de esta tradición. La inmunidad diplomática es un privilegio que muchos de nuestros mediadores piden para realizar sus tareas. Quienes han estudiado la historia de la ley conocen precedentes que han salvado a la nación garú. Los estúpidos que desconocen la ley en profundidad dicen que hemos violado este dictado. Uktena. Me gustaría que los garú europeos hubieran prestado más atención a esta parte de la letanía. Con el paso de los siglos hemos perdido muchos de nuestros túmulos y territorios ante otras tribus. Pensar en el poco respeto que los demás garú han mostrado por nuestros territorios todavía provoca un montón de discusiones y hace que esta parte de la letanía resulte especialmente difícil de aceptar. Solemos honrar los límites de nuestros hermanos Wendigo más de los que los ladrones europeos de tierras lo hacen. Wendigo. Siempre hemos seguido esta norma. No fue el pueblo Wendigo el que cruzó los mares para tomar las tierras de otros. Todas las demás tribus rompieron esta norma y por eso los espíritus locales los odian. Los vientos nunca serán sus amigos por lo que nos han hecho a nosotros.
Solo los contemplaestrellas respetaron esta norma y solo ellos pueden hablar con nuestros espíritus. Aceptarás una rendición honorable, la ley. Un pueblo guerrero normalmente zanja sus propios problemas con sangre. Los Garú tienen una tradición de duelos acentuado el juicio por ordalía y combate singular. Muchos hombres lobo han perdido sus vidas por prácticas demasiado entusiastas como estas. Pueden haber muerto de manera honorable, pero sus pérdidas se sienten igualmente. Tradicionalmente, el hombre lobo atacado por otro Garú puede acabar un duelo de manera pacífica al exponer su garganta. El perdedor no debería sufrir una pérdida de reputación o renombre al hacerlo, pero un Garú victorioso debería de ser honrado por su misericordia. Teóricamente, cualquier Garú que participe en un duelo está ligado por su honor a aceptar una rendición. La realidad. En la práctica, los hombres lobo pacíficos invocan esta ley libremente, pero algunos son mucho más selectivos. Después de todo, en el calor de la batalla cualquier cosa puede suceder. Incluso los hombres lobo más salvajes y violentos luchan para obedecer la ley, pero cuando la sangre comienza a fluir, los instintos superan la razón. Algunos guerreros son infames por pasar por alto accidentalmente la rendición y hundir sus colmillos en una garganta expuesta. Camada de Fenris. Si tu oponente pidió primera sangre, puedes dejarle vivir. Si pidió un duelo a muerte, estás obligado por el honor a matarle, sin que importen sus súplicas. Tales son nuestras costumbres. Además, has de tener en cuenta que la rendición honorable es imposible para quienes carecen de honor. Mata a todos los siervos del Wyrm, incluso si te desafían formalmente. En tiempos de guerra y contra los servidores del Wyrm, esta ley no se aplica. Caminantes silenciosos. Muchos Garú preferirían que les abriesen la garganta a dentelladas antes de rendirse a un caminante silencioso, así que las rendiciones honorables son más bien escasas. De todas formas, es una buena regla que debería ser respetada. Nosotros, los hombres lobo, no tenemos nada más en común. Colmillos plateados. Los puntales intelectuales de estos códigos son parecidos a los de la caballería medieval, aunque tienen orígenes más antiguos y fieros. Somos conscientes de la mengua de población Garú y normalmente perdonamos a aquellos que se rinden honorablemente. No obstante, nuestro orgullo a veces nos impide rendirnos, debido a que muchos consideran que la derrota a manos de un inferior, entre comillas, es un deshonor. Somos quizá, alocadamente, menos reacios a dar cuartel que a pedirlo. Contempla estrellas. Pensar otra cosa es señal de naturaleza ignorante. De hecho, acepta todas las rendiciones sinceras. Cuando otro se entregue a tu merced, es una gran responsabilidad. No solo afectas a tu propio karma en tal circunstancia, sino también al suyo. El perdón engendra más perdón, una virtud del verdadero reino de Gaia. Por supuesto, sé cauto. Algunos seres fingen rendirse para desarmarte. Aprende a distinguir la rendición sincera de la argucia. Fiana. Quedan muy pocos Garú y cada uno que perdemos es otro contra el que el Wyrm no tendrá que luchar. Esta parte de la letanía es especialmente importante para nosotros porque desde hace mucho tenemos la costumbre de luchar entre nosotros. Es una tradición ancestral celta. Para compensarla, no solo aceptamos la rendición, sino que tratamos a nuestros enemigos derrotados como invitados de honor. Contamos muchas historias de amistades que nacieron después de una pelea. Recuerda también que no hay vergüenza en la derrota. Pelea lo mejor que puedas, pero si pierdes, hazlo con dignidad y rinde honores al vencedor. Furias negras. Siempre aceptamos una rendición honorable, incluso de un macho. Estate atenta, en cualquier caso, ante la traición de las otras tribus, sobre todo de la rabiosa camada. No tienen honor, no lo esperes de ellos. Garras rojas. Cualquiera que ruede panza arriba y enseñe su garganta es digno de clemencia. Suele bastar con mostrar sumisión a los ancianos. Si el crimen contra el Garú dominante es demasiado grande, entonces expulsa al infractor. Si éste no se rinde, mátale. Si el infractor es humano, no le des tiempo a rendirse. Hijos de Gaia. Difícilmente nos viéramos
involucrados en un duelo. En general, optamos por organizarnos en torno a la democracia. Los lobos, nosotros al menos, todo lo elegimos juntos. Fuera de este precepto, por supuesto que acatamos esta ley rigurosamente. Moradores del Cristal. Dentro de la tribu este precepto rara vez se respeta. Pero, momento, ¿no somos la tribu urbanita, civilizada y agradable? Bueno, a veces es por eso que el duelo mental es un desafío más popular que los duelos de miradas intimidatorias. ¿Rendirse en un duelo mental? ¿Para qué? Pero aún así, somos hombres lobo, guerreros de Gaia, y hay luchas, y cuando ocurre, dejamos que se produzcan. Las expulsamos de nuestro sistema, por así decirlo. Muchos de nosotros tenemos los suficientes conocimientos de medicina para saber cuándo alguien está en peligro de muerte, y aparte de eso, todos nos curamos muy rápido. Si hace falta, un tergue o un médico de la parentela puede acelerar el proceso. En el trato con las otras tribus, por supuesto, se respeta de manera más estricta, pero eso es cierto de la mayor parte de los preceptos de la letanía. Roehueso. La tribu suele poner a prueba este precepto hasta el límite. Luchar con otro garú es un derroche de vidas y muchos preferirían soportar la desgracia de perder en un desafío a correr el riesgo de acabar con la vida de alguien. Como resultado, muchos roehuesos son maestros en el arte de escabullirse de las peleas a base de humillarse y bajar la cabeza. Esta tendencia ha ayudado a hacer de ellos una de las tribus más despreciadas de la nación garú, pues pocos defectos son tan repulsivos como la cobardía para los hombres lobo. Pero los héroes roehueso sobresalen en otros tipos de desafío. En las pruebas de sabiduría, los tergue urbanos usan los misterios de la ciudad en su propio beneficio, aprovechando la ventaja del terreno. En las pruebas de astucia, los ragabash usan los trucos sucios que dominan como parte de la supervivencia. Los Arún se ganan el desprecio y las burlas de los demás insistiendo en desafíos no violentos como los de carácter atlético y deportivo, pero los rivales que aceptan suelen llevarse una buena paliza. Los Galiardi Philodox luchan por impresionar a sus rivales más campestres con lo que han aprendido de la sociedad humana. Puede parecer injusto, pero si un garú derrota a un garú urbano en un desafío, al menos el ganador aceptará con humildad una rendición honorable. En el caso particular de la chusma, aquellos roehuesos que andan por fuera de los clanes, cuando se trata de la supervivencia, el honor no cuenta. Son inmisericordes en los enfrentamientos. Si alguien desafía a la chusma, esta dejará tan jodido a su rival como para que nunca vuelva a meterse con ella. Si tu oponente está caído en el suelo, no tiene nada de malo romperle unas cuantas costillas con tus botas de puntera de acero. Si los ancianos viesen esto, castigarían al transgresor, quitándole honor. Pero teniendo en cuenta que la chusma ha rechazado la mayoría de las actividades de clan, no cuentan con la protección del precepto. Señores de la sombra. Ojalá las demás tribus tuvieran la misma consideración y respeto por los señores de la sombra. Nuestros métodos sutiles de guerra, nuestros dones de mediación y nuestras habilidades diplomáticas con otras razas ha sido desarrollado para reducir el derramamiento de sangre. Los rivales como los colmillos plateados y la camada de Fenris ponen su propio honor personal sobre el de los demás, prefiriendo luchar duelos a muerte o matar guerreros en batallas innecesarias. Esa es la verdadera amenaza. Ellos han incumplido esta porción de la letanía y han establecido un precedente por el que somos esclavos de la rabia en lugar de amos de la razón. Nunca utilices un ejército de garras para someter a un enemigo cuando un cuchillo en la garganta es suficiente. No utilices un cuchillo en la garganta cuando las palabras bastan. Uctena. Este principio pasa por muchos filtros culturales en su interpretación. Ya no consideramos a un guerrero que se rinde en batalla como un botín de guerra, ni lo adoptamos en la tribu o lo matamos ritualmente como requieren las costumbres nativas. Muchos de nosotros todavía exigen algún objeto del enemigo que se rinde, una especie de trofeo de reconocimiento. Wendigo. Quien no actúa con honor recibe desconfianza y pronto se quedará sin seguidores ni amigos. Esa persona finalmente será rechazada y vivirá sola. Si se vuelve lo bastante malvada, será consumida por el deseo de comer carne humana. Es la serpiente cornuda.
quien le habla a través de ese deseo. Como está solo, ella puede hacerlo. Aceptar una rendición forma parte de una buena conducta. Compórtate siempre de forma que tu pueblo esté orgulloso de ti. Te someterás a aquellos de mayor posición. La ley, como los lobos con quienes se aparean, los hombres lobo mantienen una sociedad estrictamente jerarquizada. Dado que la manada o el clan no son una familia auténtica, la jerarquía de alfa y señor se vuelve necesaria. Los conceptos de renombre y rango son fundamentales en la sociedad garú. Un hombre lobo siempre debe honrar las peticiones razonables de un garú de mayor rango. La realidad: los debilitados lazos de la sociedad garú no han ayudado a reforzar esta norma entre los jóvenes. Demasiados ancianos no entienden o no pueden hacer frente al mundo humano. Cada tribu tiene su propia cultura y no todas ellas creen en reverenciar a tiranos o complacer a alfas egoístas solamente porque tengan largos linajes. Un hombre lobo generalmente honrará a los ancianos de su tribu, pero hay diversas opiniones en lo que respecta a aquellos con alto rango de otras tribus. Camada de Fenris, nunca discutas las órdenes de tu líder de guerra. Nunca insultes a quien te supere en rango, a menos que estés dispuesto a sufrir las consecuencias. Caminantes silenciosos, respeta a tus mayores. Han estado en lugares que no puedes ni imaginar y derrotado a cosas que no creerías. Además, saben cosas y las compartirán solamente si eres respetuoso con ellos. Observa siempre con detenimiento a tus mayores. Antes de que pase mucho tiempo descubrirás quién está lleno de simple aire caliente y quién tiene la sabiduría a la que deberías aspirar. Colmillos plateados. Esta disposición ha sido la base de nuestra autoridad y poder durante miles de años. Los garú somos generalmente criaturas jerárquicas y hemos prorrogado nuestra autoridad como la tribu alfa. En algunos casos, el rango es más importante que la afiliación tribal y la sangre azul. Nuestra tribu ve a un colmillo plateado de cualquier rango como superior en posición a cualquier otro de un rango similar que no sea colmillo plateado. Por desgracia y claramente, las otras tribus ya no lo ven así. Esto conlleva a veces algunos conflictos. Así es como la tribu reconoce la autoridad de los líderes de otras tribus. Si un cachorro se comporta indebidamente en el túmulo de otra tribu, será reprendido como cualquier otro cachorro. Contempla estrellas. Es muy importante que sigas este principio, pues no ayuda a matar el ego. Incluso cuando quien esté por encima de ti no lo merezca, sigue esta regla. Si eres simple, humilde, independientemente del destinatario de tu humildad, tu ego nunca podrá ponerse por encima de tu yo. Este principio, además, es la base de la relación mentor-alumno. Sigue a tu maestro sin reservas, sin preocuparte por lo que te pase. El daño caerá sobre la cabeza de tu maestro y tu renacer será mejor gracias a tu obediencia en esta vida. Fiana, siempre hemos respetado a nuestros líderes. Si no les das a los otros miembros del clan, tanto a tus líderes como a tus iguales, el respeto que se merecen, no esperes de ellos que te lo den a ti. Es así de simple, pero recuerda, nadie está por encima de una insolencia, ni ahora ni nunca. Furias negras. Respeto y honor son la vida de una furia y deberías recordarlo en el futuro. El rango no es tanto un problema de edad como de modales. Las interrupciones constantes pueden ser fatales. Garras rojas. Los garú deben tener líderes. Esos líderes son los garú más sanos y más fuertes, aquellos que saben cómo cazar y que saben cómo luchar. Los demás garú deben aceptar esto y someterse a su liderazgo. Ellos están mancillados, pero nosotros permanecemos puros. Los colmillos plateados todavía gobiernan y nosotros les seguimos, aunque algunas veces su camino parece perdido. Son puros de sangre, pero débiles de mente. Nosotros no les comprendemos. ¿Es acaso un truco del Wyrm? Por ahora sus lupus todavía siguen la ley del lobo. Sus homínidos son como cualquier otro homínido, y nosotros no obedecemos a los homínidos. Hijos de Gaia. Los hijos siempre hemos tenido alfas y líderes o lo que sea, pero ese puesto no se consigue intimidando o con la lucha. Habitualmente los hijos se organizan con una adocracia, es la ausencia de una jerarquía.
En cierto punto, todos los miembros de una manada o un clan tienen autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones que afecten el futuro del conjunto. Claro que como cualquier tribu, tienen individuos que resaltan, y a estos se les respeta. Dicho sea de paso, es una tribu que promueve el respeto general hacia todos los demás. Moradores del Cristal. Aunque muchos en la tribu reniegan de las jerarquías y pretenden más un estilo hijo de Gaia, lo cierto es que la tribu en su totalidad cuenta con una estructura jerárquica marcada. Y claro que hasta los que reniegan de los mentores les profesan respeto. Roehueso. Dentro de su propia tribu, los roehuesos muestran la mayor reverencia por los ancianos. La supervivencia es difícil y la vida dura, así que cualquier roehueso que haya vivido mucho tiempo es digno de respeto. No obstante, no todos los ancianos tienen una posición de influencia en la tribu. Los padres y madres tribales que pueden sustentar a las familias de mayor tamaño, vestir y alimentar a más gente y celebrar los mejores festejos tribales son los más apreciados entre los ancianos. De esta forma, el respeto a los de mayor posición está basado en la verdadera admiración, no en el instinto ni el protocolo. Señores de la Sombra. Manteniendo líderes fuertes en posiciones de poder, cumplimos la misión que la historia nos exige. Esta porción de la letanía ha sido explotado por quienes colocan su propio orgullo personal sobre el renombre tradicional. Por lo tanto, debemos romperla cuando la situación lo requiere. Para un señor de la sombra, un líder débil debe ser cuestionado, pero no un líder fuerte. Tal y como demanda la letanía, debe ser respetado. Uctena. La tradición de mostrar respeto a los ancianos resulta natural para la mayoría de los Uctena. Muchos de nosotros aprendimos de nuestros padres, de la parentela, a valorar la edad y la sabiduría. Sin embargo, se producen problemas al relacionarnos con garú de origen europeo. Algunos de los nuestros todavía encuentran difícil mostrar sus gargantas a los ancianos de las tribus que nos robaron nuestros túmulos y nos expulsaron de nuestros territorios. Por el interés de la unidad, lo intentamos y a veces lo conseguimos. Wendigo. Esto significa que siempre debemos respetar a nuestros ancianos, porque tienen más sabiduría viva que nosotros. Los que no respetan a los ancianos, sean animales o humanos, pronto olvidan cómo vivir correctamente en el mundo. Finalmente, los demás los ignorarán como ellos ignoran a sus ancianos. Morirán solos. Dejarás la primera parte de la presa para el de mayor posición. La ley. La cláusula de la matanza se aplicaba originalmente a la cacería, pero también tiene una larga tradición de ser invocada con respecto a los botines de guerra. En teoría, el garú de mayor renombre tiene derecho sobre los fetiches más poderosos o cualquier otro objeto valioso que se encuentren sus compañeros de manada. La realidad. La mentalidad de manada puede ser un instinto fuerte, pero no todos piensan igual. De nuevo, los conceptos modernos de filosofía democrática e igualitaria tienden a interponerse. Solo los garú más fuertes o más dignos de confianza pueden invocar repetidamente este mandato en su beneficio, e incluso esto puede tensar los vínculos de la manada. Camada de Fenris. Dale tu parte a los ancianos o te matarán. No te tomes esta ley a la ligera. He visto a más de un cachorro hecho pedazos por su estupidez. Caminantes silenciosos. Es una cuestión de pura cortesía y un líder con 2 dedos de frente procurará conservar la lealtad de sus compañeros de manada. Algunos de nosotros tienden a quedarse con cosas arrebatadas al enemigo caído sin molestarse en hacérselo saber a sus mayores. Esto es algo todavía más frecuente con la información valiosa, mensajes en código, mapas y esas cosas. Claro que quien sea descubierto en esta práctica se ganará el enojo de sus camaradas. Colmillos plateados. Muchas tribus no ceden todavía a este derecho. Debemos esperar la primera parte de los despojos por la fuerza de nuestra sangre, aunque el rango tribal interno también tiene su papel. La reclamación de un colmillo por la primera parte de la presa es igual a la de un garú que no es colmillo y que su rango es mayor. Contrariamente a la propaganda de los señores de la sombra, solemos ser generosos en la victoria y recompensamos a cada uno según sus méritos. Contempla estrellas.
Otro principio que nos ayuda a matar el ego. Ofrece tus deseos descartados al de mayor posición y serás recompensado con 10 veces el valor de tu presente. ¿Pero quién es el de mayor posición entonces? Gaia, por supuesto, pero también Quimera y los héroes y sabios de nuestra especie, independientemente de su tribu. Fiana. Si bien la tribu tiene por costumbre dejarle lo mejor de un cadáver a quien lo haya cazado, ten por seguro que te esperará una buena reprimenda si empiezas un cadáver sin haber aguardado a que los más ancianos te lo ofrezcan voluntariamente. Los cachorros que no muestran el respeto apropiado a sus mayores crecen con las orejas destrozadas. Furias negras. En el libro de tribu no figura información alguna y es por esto que damos por hecho que respetan la ley al pie de la letra. Garras rojas. La presa es algo sagrado, algo que debe ser compartido por todos los que conforman la manada. Hay un modo adecuado de devorar la presa que va más allá del primer reparto. Los cachorros han de ser alimentados al igual que los ancianos. Los más grandes deben comer primero, pero luego todos deben tomar parte y todos deben regurgitar parte de la comida para que los cachorros se alimenten. La codicia es propia de los homínidos y no de nosotros. Hijos de Gaia. Si bien habitualmente tanto homínidos como lupus suelen disentir en esta parte de la ley, son los primeros los que explican que si el miembro de mayor posición recibe la primera parte, es para utilizarla para el bien de la tribu. Puede que necesite alimentar a sus guerreros, o a las madres, o a los miembros más pobres de la parentela. Su sabiduría le dirá qué debe hacer con su parte. Sin embargo, no se trata simplemente de la carne de las presas de caza, sino de absolutamente todo. Algunos lupus, por su parte, explican que la comida no siempre es abundante, que los fuertes tienen que conservar su fuerza, pues alguien de la manada tiene que estar preparado para la lucha y para seguir cazando. Moradores del cristal. La presa se repartirá a cada cual según sus necesidades. Es broma, es broma. Por lo menos delante de aquellos que no son moradores, le seguimos llamando de la misma manera, pero entre nosotros directamente ignoramos ese principio. Los de mayor posición bien pueden arreglárselas solos, ¿no? En vez de eso, compartimos los juguetes entre los del clan y cualquiera que lo use lo mejor se lo queda. Máxima eficiencia, eso es lo que nos gusta. Roehuesos. Históricamente, la tribu recibió su nombre de roehuesos por una razón obvia. Otros garú quieren la primera parte de la presa, pero los hijos de rata se conforman con rebañar las sobras. A la hora de rebuscar en un contenedor de basura, por ejemplo, el garú de más edad tiene derecho a elegir primero, pero cuando compiten varios roehuesos del mismo rango, el ideal democrático persiste y cada lobo cuida de sí mismo. Señores de la sombra. Malinterpretar este precepto más de una vez ha significado la caída de algún tirano. Verás, de vez en cuando un grupo de individuos incompetentes toma el poder considerando que su ascenso solucionará todos los problemas. Creen que la victoria inmediata garantiza inmediatamente condiciones de mejora y cuando surgen los problemas descubren que solo han empeorado la situación. El poder absoluto es un privilegio que requiere años, a veces incluso generaciones, merecer. Cuando obtengas el poder y el privilegio, golpea con rapidez para que tus ofensas sean olvidadas, pero recompensa a quienes te apoyan para que puedas mantener su apoyo. Los líderes débiles no se merecen el privilegio, sin importar la recompensa de un líder. Su debilidad exige disensión. De hecho, un gobernante débil no será el mejor de un clan o manada, y quienes sean los más dignos de dirigir están obligados por esta ley a tomar la primera parte de la presa. Uctena. Seguimos este principio de forma bastante estricta. Cuando traemos animales para comer, el guerrero de más rango elige el primero antes de entregar el resto a sus compañeros. Dividir los despojos de una incursión con éxito al refugio de una sanguijuela o al hogar de un ejecutivo de Pentex presenta un problema más complicado. Normalmente los mejores objetos, suponiendo que no estén corrompidos por el Wyrm, corresponden a los más capaces de nuestros hombres medicina. A veces entregamos nuestros hallazgos a un guardián de un túmulo o a uno de los guardianes de la perdición. Para nosotros, el de mayor posición a veces significa el de mayor experiencia. Wendigo.
Los de mayor posición son los siguientes: tu familia, que incluye a tus abuelos, padres, hermanos, hermanas, esposa o marido e hijos. Dales a ellos primero lo mejor de tu casa y deja siempre un poco para los manitús. Después de que los hayas servido podrás comer tú. Si haces esto siempre, los ancianos animales te proporcionarán caza abundante. No comerás la carne de los humanos. La ley. Sorprendentemente, este mandato no surgió de la compasión, sino de un concepto más práctico. No mucho después de que el concordato sea un hecho, los místicos con Templa Estrella se percataron de que muchos hombres lobo habían desarrollado demasiado gusto por devorar la carne humana. Estos caníbales se volvieron vulnerables a la corrupción del Wyrm. Los ancianos que engordaron con carne humana también se hicieron demasiado débiles para acechar y matar presas más desafiantes, como los espíritus del Wyrm que deberían haber estado cazando. En la actualidad, esta ley es algo más que un simple asunto espiritual. Los seres humanos consumen demasiados conservantes. Su dieta llena de productos químicos hace que su carne sea desagradable. La realidad: los hombres lobo aún pueden perder el control durante el frenesí y algunos aún sienten cierta hambre incluso cuando están lúcidos. La mayoría de los garú devoradores de hombre actúan solos. Lo hacen ocultándose, moviéndose de manera que sus compañeros de manada no los descubran, o directamente sin manada para poder saciar sus apetitos. Sin embargo, algunos se reúnen en grupos para poder tomar parte en festines prohibidos. Se dice que tanto roehuesos como caminantes silenciosos y garras rojas tienen campos secretos cuyos miembros devoran ritualmente la carne humana. Camada de Fenris. La sed de sangre es grande entre la camada de Fenris, así que las infracciones a esta ley pueden ser ignoradas en algunos casos, pero nunca deje señales de haber devorado a un humano. Caminantes silenciosos. No somos una de las tribus que dejen llevarse con más frecuencia por la sed de sangre. Ya son sabidas nuestras historias, que en el pasado solíamos devorar humanos en forma ritual para apropiarnos de sus fuerzas y sus conocimientos. Por lo que sabemos, esto es cierto, pero no lo justifica. Ni humanos ni lobos son presas para los garú, y esto debería ser el fin de la cuestión. Colmillos plateados. Como árbitros del concordato cumplimos esta disposición estrictamente. Así no habrá equívocos. Castigamos a cualquier garú que viole esta orden. Contempla estrellas. Consumir comida impura es comer veneno, y esta comida no solo envenenará el cuerpo, sino también el alma. Desearla es el sufrimiento de la enfermedad de la tejedora. Un hambre constante que no puede saciarse. Este es el secreto detrás del comealmas, la parte de las máscaras del Wyrm que más claramente representa a la tejedora. Y lo mismo se aplica a los lobos. Tampoco comas su carne, están demasiado cerca de ti en los pasos del renacer. Fianna. Somos humanos y lobos, ambos son nuestros parientes. No comemos nuestra propia carne y no comeremos la suya tampoco. Comer la carne del humano o de un lobo es signo de locura o de corrupción y además sabe horrible. Al menos eso es lo que nos han contado. Furias negras. Nuevamente, la tribu no hace mención al respecto. Es claro que respetan este precepto de manera estricta. Garras rojas. Los humanos son un rebaño como cualquier otro, pero su carne está prohibida. Hay muchos, es cierto, pero esto es mayor razón aún para perseguirlos y cazarlos. Así pues, cazarlos, pero no los coman. Su carne era buena antaño, pero ya no lo es. Hijos de Gaia, para nosotros es inamovible no comer la carne del hombre ni la del lobo. Si comiéramos la carne de nuestros hermanos, seríamos tan malos como los danzantes de la espiral negra, o incluso peor. Moradores del cristal. ¿De verdad? ¿Hay que aclararlo? ¿En serio? Bueno, sí, respetamos este precepto. ¿Qué? ¿Alguien esperaba algo distinto? Roehuesos. Para casi todas las demás tribus, los come hombre son una leyenda urbana. Algunos creen que siguen rondando por ahí, otros que ya han sido exterminados, y los hay que nunca han creído de su existencia, pero los roehuesos siguen buscándolos. Aún encuentran indicios de canibalismo urbano y con la poca reputación que les queda, no se atreven a repetir lo que han visto. Cuando es descubierto un culto de come hombres, los roehuesos prefieren acabar con ellos de forma rápida y tajante, para que esos garú corruptos no lleven más desgracia a su tribu. Señores de la sombra.
La letanía y la ley son medidas para garantizar el orden. Sin la letanía, solo los ejemplos de los grandes individuos nos inspiran para ser algo más que bestias. Sin la luz de la razón, solo somos monstruos. Además, devorar humanos es una amenaza al velo y atrae suspicacias e investigaciones indeseadas. Uctena. El canibalismo, ya sea de carne humana o de lobo, no nos resulta muy atractivo. Es cierto que algunos de nuestros parientes aztecas practicaban la ingestión natural de carne humana en el pasado, pero detuvimos eso hace mucho tiempo. La afinidad de hermano pequeño por un espíritu caníbal nos separa de los Wendigo y hace que nos resulte más difícil confiar en algunas de sus prácticas. Algunos, se dice, de los nuestros, han roto esta prohibición, aunque no se conocen sus identidades. Wendigo. La serpiente cornuda nos engaña a menudo y muchos han roto esta norma. No es difícil hacerlo porque el hambre siempre está cerca en el norte. Pero está mal. Demasiados espíritus malignos son creados cuando alguien rompe esta norma. Alguien que come demasiado carne humana se convierte en una burla del gran Wendigo. Un espíritu estúpido, moldeado por la serpiente cornuda para insultar al gran Wendigo. Otros dicen que el propio gran Wendigo es un caníbal, pero eso no es verdad. No es humano y por lo tanto puede devorar los corazones de todos sus enemigos. Si eres malvado, devorará tu corazón sin importar quién seas. Otros intentan asustarnos diciendo que el come almas se encuentra dentro de nuestro tótem, pero es su propio miedo el que habla. Temen al hambre del gran Wendigo y en secreto creen que los devorará. Respetarás a aquellos que son inferiores, pues todos son de Gaia, la ley. Los legendarios ancestros de los Garú juraron convertirse en los defensores del mundo, así que deben respetar el lugar de cada criatura en el mundo natural. Asimismo, cada hombre lobo es digno de respeto. Los Garú creen en un ideal guerrero y animista de nobleza obliga, y un comportamiento caballeroso es una manera respetable de ganar renombre. La realidad, muchos cachorros Cliad y Metis han aprendido de la manera más dura que este mandamiento no siempre es respetado, al menos no en todas las tribus. Normalmente los Lupus respetan este mandamiento con mayor firmeza. Se sabe de Garú particularmente nobles que han lamentado la muerte de sus adversarios, ganándose el respeto de otros en el proceso. Camada de Fenris. Todo el mundo es inferior a nosotros. No juegues con la comida, ni mates sin razón. Puedes poner a prueba a otros Garú, pues es parte de nuestro deber, pero no insultes a las demás tribus sin una provocación previa. No acuses en falso a nadie de un crimen. Eso no es la manera honorable de provocar un enfrentamiento. Puedes, ciertamente, poner en duda la herencia de otros, pero asegúrate de conocer bien los hechos antes de lanzar el desafío. Caminantes silenciosos. Son nuestro futuro. Si vives lo suficiente para ver respirar a tus propios cachorros, lo entenderás. Estamos obligados a instruirlos, como ellos a obedecernos. Extienda el respeto por arriba y por abajo, y será lo mejor. Colmillos plateados. A pesar de las acusaciones, nuestra tribu sigue firmemente esta orden. De muchas maneras todavía consideramos a las otras tribus como nuestros niños, indisciplinados, pero todavía queridos. Llámalo nobleza obliga, si le prefieres, pero esto condiciona gran parte de nuestro comportamiento hacia nuestros asuntos. Aún en el mayor auge de nuestro poder, rara vez fue nuestra mano pesada o injusta. Muchas de las otras tribus se dieron cuenta de ello y con unas pocas notables excepciones no se tomaron revancha alguna cuando tuvimos que hacer cumplir la ley o castigarlos. Contempla estrellas. Tal y como respetamos a quienes están por encima de nosotros para que nuestros egos no crezcan demasiado, respetamos a todas las criaturas de Gaia, pues no somos superiores a la última de ellas. Todos los seres sufren por igual y buscan la liberación, aunque esté muy lejos. Todos son iguales y uno en el verdadero reino de Gaia. Cuando honras al inferior que hay fuera, estás honrando al superior que llevas dentro. Fiana. Todo forma parte de un ciclo. La primavera se convierte en verano y el verano en invierno. Nos hacemos viejos. Morimos. Todos esos asuntos son nuestras enseñanzas y cómo nos recordarán los demás.
Si estás todo el tiempo abofeteando a todos los cachorros que te cruces, dándote importancia entre ellos, entonces, cuando esos cachorros se reúnan en un consejo del canto y tú seas un montón de huesos, no serás bien recordado. Furias negras. Vieja o cachorro, dama, madre o arpía, son iguales ante la madre. Todas somos hermanas aquí. El rango es un problema de respeto, no de edad. Las furias, nosotras, ignoramos estas leyes. Otros garú no lo hacen. Cuando dudes, ve por el camino de la prudencia. Garras rojas. Esta ley es absurda. Aquellos que son de Gaia y cualquier garra roja puede reconocerlos. Los otros, ya sean superiores o inferiores, deben morir. ¿De qué sirve el respeto si va en una sola dirección? Respeten a sus presas si son de Gaia. Olvídense de los humanos que maten, incluso mientras sienten su sangre secándose en sus fauces. Hijos de Gaia. Inclusive debe respetarse a la parentela y a los humanos normales. Podemos hacer cosas que ellos son incapaces de hacer, pero existe una razón de que tengamos nuestros dones, nuestra fuerza y nuestros poderes de cambiaformas. La madre nos los dio para que la protegiéramos, tanto a ella como a los débiles. No debemos herir a nadie sin motivo, tenemos la obligación de proteger a nuestra parentela. Recuerden a Sam Hyde, él nos enseñó una lección sobre lo que sucede a aquellos que maltratan a los humanos y a los lobos. Moradores del cristal, ¿puedo recordarles que somos una tribu que venera a un insecto? Cuando te haces a la idea, comienzas a sentir como si Cucaracha te estuviera observando en cada minuto del día. Empiezas a contemplar las cosas de una manera diferente. Si un pequeño insecto, y que tampoco es uno de los más bonitos ni limpios, puede hacer tanto, entonces, ¿qué podría hacer la persona más insignificante? Respetamos este precepto, no porque sea lo correcto, sino porque no podemos evitarlo. Roehuesos. Muchos integrantes usan esta idea para justificar su sociedad democrática y con frecuencia caótica. Aunque los ancianos son respetados, todos pueden opinar sobre la manera en que un clan o familia lleva sus asuntos. Un juicio roehuesos, por ejemplo, suele incluir un jurado de pares de forma que una muestra representativa de la tribu pueda juzgar con rectitud. Un anciano roehuesos que no escucha a los garú de rango inferior puede verse con una revolución entre manos, o al menos en una manada de hermanos descontentos que dejan el clan para vagar por las calles en familia. A causa de la actitud de otras tribus hacia los roehuesos, ese mismo impulso hace que miembros de la tribu abandonen sus clanes donde se sienten marginados. Pueden acabar volviendo de vez en cuando en busca de comida, ropa, refugio, pero nada obliga a un miembro de la tribu a soportar los abusos. Si a la chusma no se le muestra respeto, ésta se larga para formar sus propias sociedades. Uctena, reconocemos que todo el mundo tiene un lugar de honor en el plan de Gaia. Es la razón por la que nos llevamos tan bien con nuestra parentela. Dentro de la tribu comprendemos que los ancianos enseñan a los jóvenes para que a su vez ellos puedan ocupar nuestro lugar. No tenemos ninguna razón para presumir de rango, excepto quizá entre otras tribus que dan gran valor a los títulos. Wendigo. De hecho, esto es algo que nuestra tribu no olvida. Aunque muchas de las demás tribus lo han hecho, los hijos de Gaia recuerdan esta norma, pero son estúpidos, porque lo aman todo, incluso el mal. No todas las criaturas merecen respeto. Si los seres caminan de forma sagrada y siguen las leyes de la abuela, merecen ser bien tratados. Pero si rompen esas reglas y caminan con corrupción, entonces son nuestros enemigos y deben ser asesinados. No descorrerás el velo. La existencia de los garú debe permanecer en secreto. Aquí la ley y la realidad son una. Los hombres lobo deben ser discretos cuando actúen entre humanos. Esta práctica es mucho más que el simple respeto por el concordato o el derecho de la humanidad a tener su propia civilización. El mundo es un lugar lleno de peligros. Cada año los humanos tienen armas más poderosas, ancestrales vampiros y figuras sobrenaturales mucho más siniestras son capaces de actuar en función de lo que sepan los humanos.
Y por supuesto, los sirvientes del Wyrm, acechando por doquier, aprovechando cualquier debilidad. Si los hombres lobo eligen comportarse como monstruos, otras criaturas los cazarán como las bestias que son. Los Garú también tienen la obligación de proteger a la humanidad. Cuando los hombres ven a los Garú derribando todo a su alrededor en forma crinos, la locura hace presa de ellos y crean toda clase de extrañas explicaciones por lo que han visto. El miedo se adueña de ellos, cunde el pánico y la población recurre a drásticas medidas de defensa. Los hombres lobo que siembran el caos pueden causar casi tanto daño como las criaturas del Wyrm que cazan. Camada de Fenris. Si los humanos te ven cambiar, debes cazarlos y acabar con ellos. No debes dejar rastro. Sé siempre consciente de tu entorno y evita cambiar de forma en lugares públicos. Si el Crinos fue tu único recurso, asegúrate de que los testigos nunca tienen ocasión de hablar del asunto. Caminantes silenciosos. Es puro sentido común. La vida ya es bastante difícil sin toda la humanidad sabiendo que existimos. No importa el tiempo que vayas a pasar en un lugar concreto, no permitas que descubran tu naturaleza. Esto se aplica incluso a los gitanos. En la mayoría de las ocasiones, algunas familias saben de nuestra existencia y son parientes como cualquier otra. Si eres de la sangre, nunca le hablarán de tu naturaleza a los forasteros. Pero no hay nada malo en guardarte unos pocos secretos, ¿verdad? Colmillos plateados. Como tribu respetamos el velo. Aunque nuestra conducta como individuos se ha vuelto cada vez más errática en los últimos tiempos. Nuestro arano y nuestro aislamiento han sido la causa de que algunos de nosotros pusiéramos en peligro el velo en los peores momentos posibles. Reaccionamos ante estas violaciones con la más austera compasión o con el castigo más vengativo, dependiendo de la naturaleza de la transgresión. Contempla estrellas. Revelar la verdad a quienes han pasado tanto tiempo bajo la ilusión daña sus almas. Corres el riesgo de volverlos locos y perjudicar el progreso de sus renacimientos. Ningún ser es tan afectado por esto como los humanos, cuya mente está protegida por una parte de la telaraña hilada en el Imperium, cuando matábamos a los humanos por ser diferentes. Al hacerlo, les cortamos una verdad vital, la capacidad de percibir el mundo oculto. Ahora no pueden ver nuestras formas intermedias sin recordar sus horrores y sufrimientos en las vidas anteriores. No apartes el velo de sus ojos cuando estén preparados para la verdad, les será revelada de otra forma. Fiana. A diferencia de muchas tribus, somos bastante sociables con nuestros parientes. A pesar de eso, hemos visto muchísimos túmulos destruidos o profanados por arqueólogos e historiadores. Si alguien encontrase algo relacionado con los hombres lobo, estaríamos acabados. Al igual que el lobo fue cazado en las islas, los humanos nos cazarán por todo el globo. Y entonces Gaia no tendría defensores. Si violas esta parte de la letanía, tus propios compañeros de manada te cortarán el cuello. Furias negras. Debes recordar los años de las piras, siempre. Esos horrores pueden sucederse de nuevo si levantamos su rabia otra vez. Y podríamos ser otra vez sus principales víctimas. Garras rojas. El velo no protege a Gaia, el velo no protege a los garras. Nuestros hogares son destruidos y nuestra parentela masacrada. Maten a los humanos siempre que puedan, aunque esos humanos chillones que huyen despavoridos ante nuestra presencia me pone enfermo. No son buena casa. Otros Garú, los colmillos plateados especialmente, que todavía nos gobiernan, se encargan de proteger el velo. No deben saber que transgredimos esta ley. Ellos usan el velo para arroparse en él, para aliviar su propio dolor, su sentimiento de culpa. Hijos de Gaia. Para nosotros, este es el peor de todos los preceptos. Nos encontramos mucho más cerca de los humanos de lo que deberíamos por seguridad, así que el velo es débil. Aquellos pocos hijos que aún hoy en día pueden provocar algo de pavor a los humanos en su forma crinos, se los suele considerar verdaderos afortunados. Moradores del cristal. Este precepto debe ser respetado, particularmente en nuestra tribu. Verás, pasamos por donde hay cámaras de seguridad, poseemos correos electrónicos, direcciones, y donde hay policías e investigadores de la policía, agentes de seguridad, gente que termina recurriendo a las pistas
y atando cabos y averiguando que hay algo que no está bien. No es suficiente con no darle a la gente pistas sobre lo que somos. Tampoco podemos decirles ni darles indicios de que somos raros en ningún tipo de forma. Constantemente debemos dar la apariencia de ser totalmente normales y corrientes, no dar ningún motivo de preocupación. Y si las cosas se ponen raras, hay que evitar que nos relacionen con ellas. La buena noticia es que a veces contamos con tácticas y equipamiento para, por ejemplo, desactivar las cámaras de seguridad y conseguir algo más de margen. Aún así, necesitamos una estricta disciplina para controlar nuestra rabia. Roehuesos. Unos pocos clanes urbanos tienen sus propias y estrictas leyes acerca del velo. Por ejemplo, pueden insistir en que todos los visitantes permanezcan en forma homínida mientras dure su estancia, sobre todo si el gran velo está en vigor. Además, es posible que solo el maestro del rito pueda celebrar rituales en el Bound del túmulo. En tiempos inseguros, el clan puede incluso verse obligado a desanimar a los visitantes que quieran quedarse durante la noche, atrayendo la atención sobre el sitio sagrado. A esta medida se le suma que en algunos clanes urbanos se rechaza el utilizar la forma del lobo. Comprensiblemente, esto ha aumentado la tensión entre los roehuesos y otras tribus. Aunque estas ideas pueden parecer muy conservadoras para los Urra, recientemente sucesos que han llevado a la aniquilación o captura de túmulos urbanos han enseñado a los ancianos unas cuantas lecciones muy duras. Señores de la Sombra. Esta porción de la letanía es inolvidable. Cuando el velo fue creado, era una amenaza a nuestro lugar correcto en el mundo. Ahora que el fracaso del concordato nos ha llevado al apocalipsis, debemos mantenerlo para sobrevivir. Nuestros aliados deben estar siempre vigilantes, informando de cualquier posible transgresión contra esta ley. La situación desesperada del mundo y de nuestra raza justifica un duro castigo contra quienes nos pongan en peligro a todos y debemos hacerlo para mantener nuestra seguridad. Uctena. En su mayor parte apoyamos esta parte de la letanía tal y como es. Hacemos algunas excepciones con los parientes que pueden aceptarnos como lo que somos. No pedimos disculpas por confiar en humanos dignos. Wendigo. Los Guasichu sufren un gran terror. No pueden mirar nuestra forma de batalla sin llorar como bebés. Esto también es válido para algunos puros, pero no es tan malo. Puede que tiemblen de terror y olviden lo que han visto, pero se recuperan mejor. Esto se debe a que los apartamos de las demás tribus hace mucho tiempo, antes de que la mancha del miedo los afectara por completo. No provoques a los Guasichu mostrándoles tu forma de batalla. Solo llama la atención y puede provocar el enfado de los espíritus. No permitirás que tu pueblo te atienda en la enfermedad. La ley. El guerrero que no puede pelear o cazar también debilita a aquellos que deben cuidar de él. Tiempo atrás, un garú mayor, enfermo o mortalmente herido, habría sido desmembrado por sus compañeros de clan. Este héroe, de quien hay que apiadarse, no debería sufrir más. Actualmente, la práctica más digna y misericordiosa es dejar que el anciano elija cómo acabar con su vida. En las leyendas garú, muchos de los grandes héroes simplemente parten en un último viaje para no volver. La realidad. Muchos garú desprecian esta ley. Creen en la muerte natural, cuidando de sus ancianos cuando sufren las enfermedades más prolongadas y horribles. Unos pocos garú ancianos, especialmente aquellos paralizados por la depresión y el remordimiento, simplemente vuelven a las sociedades humanas o lupinas a morir, haciendo las paces con la vida que dejaron atrás. Camada de Fenris. Hay 3 formas honorables de envejecer. Puedes hacer un trato con los cachorros, intercambiar sabiduría por cuidado y comida, o retar a tu Jarl, sabiendo que no puedes ganar, y rezar porque sea piadoso. O puedes combatir contra el Wyrm hasta caer en batalla. El suicidio no es aceptable, sino una cobardía que causa deshonor a la tribu y al suicida. Caminantes silenciosos. Si estuviera demasiado débil para correr, no querría seguir viviendo. En esto, las viejas tradiciones son lo mejor. Quizá en la muerte encontramos todos por fin nuestra tierra. Colmillos plateados. De todas las disposiciones de la letanía, es la que tendemos a ignorar con mayor frecuencia.
Como muchos extranjeros pueden testificar, muchos de nosotros estamos enfermos en cierta manera. La dolencia mental nos afecta a la mayoría en distintos grados. No tenemos otro remedio que atender las heridas de los otros si esperamos sobrevivir como tribu. Esto ha llevado a algunos extranjeros, sobre todo a la camada de Fenris, a la conclusión de que nuestra tribu de mimados es débil. Otros, como los hijos de Gaia, aprueban nuestras acciones, ya que entienden nuestra difícil situación. Muchos vemos esta violación de facto de la letanía como la prerrogativa civilizada de la monarquía, reemplazando a salvajes nociones de comportamiento más primitivas. Esto no siempre encajará bien con tus instintos Garú, pero es nuestra manera de hacer las cosas. Contempla estrellas. La enfermedad tiene muchas formas, no solo del cuerpo. Solo aplicamos este principio a las enfermedades de la mente, como el terrible arano. No obligues a los demás a socorrerte si sufres una dolencia así, pues puedes transmitírselas. Aquellos de nosotros que caen enfermos de esta forma suelen apartarse de los demás para que no haya riesgo de que nuestros fallos estropeen su progreso espiritual. Fiana. Hay una ocasión para cada cosa, y cuando un guerrero es demasiado viejo como para servir a su tribu, es hora de que regrese al manantial de la vida. Es mejor morir en batalla, luchando o como tú lo prefieras, que pudrirse lentamente en una tumba deshonrosa. Muchos de nuestros héroes ven la umbra cuando les llega la hora. Furias negras. Llegar a la ancianidad es un gran triunfo para una furia. Las arpías son las profesoras y las que enseñan las sendas. Son las ancianas de nuestra tribu. Con la edad pasamos al estadio final, la muerte. Cuidamos de los nuestros tanto como nos es posible, pero hay algunas heridas que no pueden curarse. Sacamos a las hermanas tullidas de la miseria y las lloramos después. También lo hacemos con la parentela y algunas mujeres, si sus heridas son mortales o su corrupción es demasiado profunda. Mejor nosotras que un veneno del Wyrm o la mano de algún hombre. Garras rojas. Los garras más viejos se mantienen sanos gracias a los cuidados de sus compañeros de manada. Son portadores de una sabiduría que necesitamos. Nosotros somos jóvenes y fuertes, ellos son viejos pero sabios. Ningún garra roja vive una vida de soledad, todos son guerreros. Cualquiera que ha llegado a viejo ha sobrevivido a muchos peligros. Hijos de Gaia. Antiguamente los enfermos y débiles se quedaban solos ante la muerte. Esta decisión debía tomarla el conjunto de la manada o el clan, pero nadie estaba obligado a hacerlo. Este precepto se dirige al Garú enfermo para recordarle que no debe convertirse en una carga para los demás, pero no prohíbe que los demás ofrezcan su ayuda a los enfermos. Nuestros ancianos no nos piden que los atendamos, somos nosotros quienes queremos hacerlo. Moradores del cristal. Cuando somos demasiado viejos para luchar, nos jubilamos. Cortamos todos nuestros lazos con el clan y disponemos las cosas para valernos por nuestra cuenta. Aquellos de nosotros que están razonablemente saludables encuentran fácil sobrevivir en la vejez, especialmente aquellos que han perdido el lobo. Perder el lobo se le suele llamar a no poder cambiar más de forma. Lo que, como puedes imaginar, ocurre mucho en nuestra tribu. La rabia y la pasión de lucha por Gaia desaparecen y en su lugar aparece el deseo de hacer macramé. Es triste y luchamos contra ello, pero una vez que ocurre, ¿qué hacemos? Es hora de mirarlo más como una recompensa que como un castigo. Pasamos nuestros últimos días lejos de la guerra. Aquellos de nosotros que no tienen tan buena salud a menudo consiguen un fondo de jubilación del clan y contratan a alguien para que se haga cargo de ellos, y también se retiran a algún lado donde puedan disfrutar de lo que les queda de vida. A veces oímos que el Wyrm encuentra a uno de nuestros jubilados y lo mata. Entonces nos preparamos para una venganza sangrienta, venganza muy sangrienta. Roehuesos. Si un anciano no puede seguir gobernando sabiamente por su edad, debe demostrar que puede cuidar de sí mismo. Muchos viejos roehuesos desaparecen voluntariamente de la sociedad Garú por un tiempo para probar que siguen siendo merecedores de respeto. Supuestamente es un hecho de la vida que la gente muere en las calles todos los días, víctimas del agotamiento, el hambre, el clima, la depresión o la soledad. Si un roehueso no puede recuperarse de estas aflicciones, es abandonado a los elementos para morir. La tribu considera que este precepto debe aplicarse no solo a la enfermedad física, sino también a la mental.
no se intenta curar la locura, sino que puede ser vista como una bendición. Las personas de la calle con algún grado de demencia son tratadas frecuentemente como visionarios. A veces los garú urbanos reaccionan a fuerzas primigenias que la gente normal ignora o se niega a aceptar. Mientras un loco pueda cuidar de sí mismo sin poner el velo en peligro, su demencia será tolerada. Los Teruge y otros profetas roehueso tienden a ser muy excéntricos. Reaccionan a espíritus que nadie ve, tratan la basura como si fuera un tesoro y bailan al ritmo de tambores invisibles. Si un profeta puede soportar esta ordalía sin que otros atiendan su enfermedad, sus visiones son dignas de respeto. Señores de la sombra, ¿qué debemos pensar de esto sabiendo que los colmillos plateados están enfermos? ¿Qué más pruebas necesitamos de su extendida enfermedad mental? ¿Por qué seguimos tolerando su presencia? Uktena. Reconocemos que una gran edad proporciona una gran sabiduría y tratamos a nuestros ancianos más viejos con el respeto que merecen. Sin embargo, una parte de ser sabio consiste en saber cuándo ha llegado el momento de dejar el mundo mortal y devolver tu espíritu a Gaia. Algunos de nuestros mayores deciden emprender una última búsqueda visionaria en la umbra para enfrentarse a la muerte solos. Otros tratan de caer en batalla, ya sea a manos de un enemigo que no pueden vencer o en un combate ritual con sus sucesores en la tribu. Wendigo, si estás corrupto debes purificarte. Puedes pedir ayuda a otros, pero debes estar preparado para hacerlo por ti mismo. Debes construir tu propia cabaña del sudor o viajar por un camino de nieve. Si estás enfermo y te mueres, busca curación, pero no prolongues tu vida. Si ha llegado el momento de que mueras, no hagas que otros te casen. Si tu momento ha llegado, despídete de tu familia y entra en el mundo fantasma para morir entre los espíritus que pueden guiarte hacia el camino de las almas, la vía láctea de las estrellas, para que puedas unirte a tus ancestros. El líder podrá ser desafiado en tiempos de paz, la ley. La mentalidad de manada de un hombre lobo puede ser fuerte, pero no debería permitir a un alfa débil. Si no existe una amenaza inminente, cualquier garú de rango suficiente puede tratar de desafiar al líder de la manada por su posición. En una manada, el desafío toma la forma de un duelo rápido y decisivo, una prueba de astucia o un despliegue de intimidantes gruñidos. En un clan, los hombres lobo reunidos observan el desafío como un importante ritual. La realidad, muchos líderes tiránicos resisten el desafío, simplemente son demasiado fuertes como para ser derrotados. Algunas manadas amotinadas desafían a su líder uno por uno, agotándolo hasta que deba ceder. Es una práctica infrecuente declarar un estado de guerra constante, negando cualquier paz en la que el desafío sería adecuado. Los hombres lobo inteligentes insisten en elegir el tipo de duelo que debe celebrarse, explotando las debilidades de sus rivales. Camada de Fenris. Solo puedes desafiar por el mando durante los consejos formales. Puedes desafiar por el renombre en cualquier momento durante la paz. Caminantes silenciosos. Puedo ver el sentido de esta norma, pero tiene sus límites. El líder cuya razón se ha desviado, como ya dije, no es un líder. Cierto, todos deben estar dispuestos a sacrificarse por Gaia, pero recuerda que como caminante no podrás volver para ayudar a tus descendientes. Una muerte sin sentido es el peor destino que podemos sufrir. Colmillos plateados. Es un concepto válido, pero solo lo apoyamos hasta cierto punto. Un colmillo plateado puede desafiar a otro en tiempos de paz, y otras tribus pueden desafiar a sus líderes. No hacemos este derecho extensible a nuestra posición como tribu líder. Nuestra posición es, en esto, inviolable y eterna. Contempla estrellas. Si al líder te refieres a tu mentor, no seguirás este precepto bajo ningún punto de vista. Ahora, si a lo que te refieres es a un líder mundano, alguien que dirige solo nuestros cuerpos y vida culturales, puedes desafiarle. Pero al mentor no debes desafiarlo jamás. ¿Quién eres tú para cuestionar a tu superior? Si pierdes, tu ego aprenderá del error, pero sería todavía peor si ganases, pues tu ego no conocería límites. Los líderes mundanos pueden ser desafiados, pero solo puedes desafiar a un líder espiritual en su propio terreno, el juicio de Gaia. Fianna,
Creemos que un líder fuerte forma una tribu fuerte. Nadie puede convertirse en líder sin ganar un desafío. En tiempo de paz, cualquier miembro de la tribu puede retar a un líder, pero aquellos garú que se la pasan más tiempo desafiando que reuniendo renombre duran más bien poco en esas posiciones de poder, inclusive aunque la ganen en más de una oportunidad. Furias negras. No puedo llegar a expresar la importancia del respeto en nuestra tribu. Los líderes deben escuchar a sus manadas y éstas deben respetar a sus líderes. Sin esta devoción entre las hermanas, nuestra tribu hubiera caído hace tiempo. Es por esto que aunamos las dos leyes. El líder podrá ser desafiado en tiempos de paz, nunca en tiempos de guerra. Los retos dentro de la tribu deben mantenerse pacíficos, aunque frecuentemente no lo son. Debemos siempre evitar el derramamiento de sangre de una hermana. Con la sangre de los otros es diferente. Garras rojas, sin juegos, sin desafíos. Cuando un líder no se hace respetar, otro será el que se haga con el liderazgo. Hijos de Gaia, respetamos fielmente este precepto y lo extendemos al lugar donde se da el desafío. Jamás se puede desafiar a nadie en un lugar que sea sagrado. Moradores del cristal. Para nosotros este precepto, como el de desafío en tiempos de paz, son un poco distintos. Lo tomamos como el líder será desafiado en privado, el líder no será desafiado en público. La cuestión está en que la mitad de la tribu, los clanes que la componen, son más tradicionalistas y suelen aferrarse al poder por una cuestión principalmente de orgullo. Pero la otra mitad de los clanes de la tribu son más prácticos y el líder cumple más bien una función de moderador, dejando que todo el mundo dé su opinión y luego cuenta los votos. En sí los desafíos no son muy habituales, pero eso no significa que no ocurran, menos en una tribu en cuya interior existe una gran pluralidad de opiniones. En los casos que se da un desafío, se permiten inclusive que sean en tiempos de conflicto, siempre y cuando cuenten con el respaldo de una mayoría popular. Habitualmente en estos casos se espera que el líder se retire con cortesía sin luchar. Si los clanes tradicionalistas se quejan de esta práctica es cuando se pasan a los desafíos en privado y allí nadie duda ni cuestiona absolutamente nada, por lo menos no de la legitimidad del desafío. Ejercer alguna de estas prácticas delante de la mirada de quienes no pertenecen a la tribu se considera el colmo de la estupidez y traerá castigo para quien intente llevarlo adelante. Señores de la sombra. Como podría esperarse, un líder fuerte define lo que significa paz. Si necesita revocar esta definición para proteger un liderazgo fuerte, no debe dudar. Si un líder es fuerte, no debe parar en su esfuerzo de combatir al Wyrm y proteger al clan de su influencia. Si falla en esta tarea, es la obligación de un garú leal poner en cuestionamiento su liderazgo. Un líder fuerte utiliza cualquier medio intelectual o físico para protegerse de esto. Pero si los miembros de un clan consideran que su líder es débil, deben ponerlo a prueba y deponerlo si demuestra que no es digno. Uctena, tenemos la costumbre de expresar lo que pensamos en los consejos. En tiempos de paz nos sentimos libres de cuestionar a nuestros líderes. Los sabios escuchan para aconsejar, aunque no siempre estén de acuerdo. Los desafíos por el liderazgo de una manada o de un clan se producen una y otra vez. No tenemos problema en cambiar de líder cuando el peligro está lejos, aunque esto ocurre raramente en estos días. Wendigo, por supuesto que se puede. Si no es digno de gobernar, entonces nadie lo seguirá. Es extraño que las demás tribus tengan que recordar esto, teniendo en cuenta que siguen a estúpidos. El líder no podrá ser desafiado en tiempos de guerra. La ley. Cualquier militar confía en una decisiva y clara cadena de mando, y los garú no son diferentes. La obediencia en la manada es esencial. Una vez comienza la batalla, la palabra del alfa es ley. Un compañero de manada que desobedece puede ser castigado o cuestionado por sus compañeros de manada, o posiblemente incluso por el clan, una vez el peligro haya pasado. Camada de Fenris. A menos que tu líder sea un incompetente y puedas demostrar tu alegación, no discutas durante la guerra o el combate. Obedece esta ley siempre. Colmillos plateados. Este es un punto discutible, puesto que el inminente apocalipsis nos pone en un perpetuo estado de guerra. Muchas de las otras tribus nos siguen apoyando debido a la fuerza de esta disposición, pero muchos creen en secreto que les conducimos hacia el desastre.
No hay falta de competidores por el papel de tribu alfa. Los señores de la sombra son los más obvios, pero lo hacen muy mal. Los colmillos plateados pueden caer, pero los señores de la sombra nos precederán en el olvido. Los Fenrir son unos honorables adversarios, pero no creo que podamos temerlos hasta los últimos días del apocalipsis. Los moradores del cristal, los Uktena e incluso los hijos de Gaia tienen gusto por el poder, aunque esto último solo pasaría si perdiésemos ante el Wyrm y entrásemos en un nuevo ocaso de los tiempos. Una cosa a nuestro favor es que ninguna otra tribu está siquiera remotamente calificada para tomar nuestro lugar. Contempla estrellas. De nuevo, esto se aplica a los líderes mundanos. No es sabio cambiar de gobierno en tiempos de adversidad, a menos que la adversidad se deba a ese gobierno. Atentos latinos. En cuanto a los líderes espirituales, ¿no estamos siempre en guerra? ¿Cuándo cesará la batalla contra nuestros egos mentales y telaraña? De hecho, nunca hay tregua, así que no seas débil y no busques desafiar a nuestros líderes espirituales cuando más los necesitamos. Fianna. En tiempos de guerra, ninguna manada que no permanezca unida podrá triunfar sobre el Wyrm. Esta parte de la letanía es crítica. No tenemos tiempo de resolver nuestros asuntos privados mientras estamos ocupados resolviendo los que tenemos con nuestros enemigos. Si algo ocurriese a nuestro Rig, entonces el Tenaiste estaría al mando. Así que en tiempos de guerra al menos, nuestro progreso no está impedido por la pérdida de líder. Garras rojas. Siempre es tiempo de guerra. Gaia está muriéndose y los humanos han asolado el planeta. Ya no habrá más paz. Los más fuertes gobernarán. Roehuesos. El tótem tribal rata es un tótem de guerra. La guerrilla urbana, la rebelión orquestada, el elemento sorpresa y la fuerza del número son poderosas armas de su arsenal. Los instintos de manada son esenciales para las tácticas de enjambre de la tribu, por lo que quienes comandan el enjambre no deben ser cuestionados. Incluso los débiles tienen un papel en la batalla cuando siguen a los fuertes. Siguiendo las acciones de su líder, esperan el momento oportuno para atacar. Así, los roehuesos siguen religiosamente este instinto. La libertad es un privilegio en tiempos de paz, pero las tácticas de manada son cruciales en tiempos de guerra. Señores de la sombra. Te preguntas qué tiene que hacer un señor cuando un clan triunfa contra sus enemigos y el líder es fuerte, pero pertenece a una tribu rival. La fuerza debe respetarse por encima de todo lo demás. Si un líder de clan puede gobernar mediante el poder absoluto, debes apoyarle. Puedes ganarte su simpatía y aunque no seas alfa de la manada, puedes controlarlo. La letanía y el poder absoluto del Imperium hicieron pura nuestra raza. Apoyar a un líder que puede mantener esos valores tradicionales hace a la nación Garú más fuerte. Uktena. Violar este principio lleva a la derrota. Una manada solo puede tener un líder de guerra durante una batalla. Cualquier otra cosa es pura locura. Wendigo. Esto también es verdad. Si te has comprometido a unirte a una partida de guerra o a defender un túmulo mientras la partida de guerra está fuera, es un juramento que debes cumplir. El líder de la partida de guerra debe ser seguido y obedecido. Si no te gusta, entonces no debes comprometerte a ir. Si cambias de opinión, después de que la partida de guerra se ponga en marcha, puedes irte, pero perderás mucho honor si lo haces. No emprenderás acciones que causen la violación de un túmulo. Ningún Garú discute este precepto. Los túmulos están llenos de energía mística y de la sangre vital de la tierra. Si uno es destruido o corrompido, parte de la tierra muere, y con ella el poder de los Garú. Un hombre lobo que dirige un enemigo tácito o potencial a un túmulo oculto será castigado severamente, incluso si el acto no fue intencionado. Camada de Fenris. No habrá perdón. Serás destruido. Tu nombre no será cantado y tus proezas no serán recordadas. Tu parentela solo conocerá la vergüenza. La camada suma a la letanía un 14º precepto, y es el de jamás rechazar un desafío. Si alguien insulta o cuestiona tu linaje sin justificación, no dudes en arrancarle la garganta y beber de su sangre hasta saciarte. Tal es nuestra costumbre, pero nunca dé la espalda a un auténtico enemigo para vengar un insulto. Si el Wyrm está cerca, mata primero a sus servidores y destruye después al bastardo que te ha insultado. Caminantes silenciosos. Hay algunos entre nosotros que están resentidos por el hecho de que las demás tribus tengan más túmulos que nosotros.
Así pues, si no tienen una parte equitativa de un lugar sagrado garú, les importa un bledo custodiarlo. Son idiotas, presas del arano, que dicen que ya lo hemos perdido todo. Bien, viola este precepto de la letanía y podrás ver lo que tienes, antes de que te lo quitemos. Colmillos plateados. Debido a pasadas victorias, controlamos un número de túmulos desproporcionado frente al de individuos, y este nos permite cierta ventaja táctica. Por tanto, hacemos cumplir esta disposición de la letanía más estrictamente que cualquier otra. Nuestro apoyo a esta regla no solo es nuestro propio beneficio. La violación de cualquier túmulo garú a manos del Wyrm, incluso de uno que pertenezca a los señores de la sombra o a los moradores del cristal, significa que Gaia muere un poco más. Nuestros guerreros han caído incluso en defensa de túmulos de los roehueso, y así es como debe ser. Gaia no espera menos de nosotros. Contempla estrellas. No te confundas, cachorro. Si violas esta regla, te mataremos sin preocuparnos por nuestro karma. Nada es sagrado en este mundo como nuestros túmulos, los únicos lugares donde podemos meditar a salvo y vislumbrar nuestros hogares en el verdadero reino de Gaia. Son la prueba para nosotros de una vida a otra, de que nuestra lucha no es en vano, de que hay lugares donde la telaraña no ha hilado sin control. Hemos perdido demasiados monasterios en el pasado, solo nos quedan unos pocos y son preciosos. Honra y protege todos los túmulos. Fiana. Es tarea sagrada de cada fiana proteger la tierra. Los túmulos son lugares más sagrados de toda Gaia y debemos dedicarles todo nuestro esfuerzo para protegerlos y evitar que se corrompan o sean destruidos. Nunca permitas que un túmulo sea profanado directa o indirectamente. Si alguna vez se te ocurre traicionar un túmulo, tus hermanos y hermanas te matarán sin pensarlo. Furia negra. Si alguna vez una furia encuentra a otra que haya profanado un túmulo, la desgollaría ella misma, lenta y dolorosamente. Cualquier furia, cualquiera absoluta, asesinaría a su hermana sin dudarlo. Garras rojas. Los túmulos pertenecen a la manada pertenece a Gaia, el túmulo pertenece a Gaia. No permitimos que nadie venga a nuestros túmulos. Ningún humano, ningún homínido, ninguna otra criatura puede encontrar los túmulos de los garras. En esos lugares, como en ningún otro, Gaia se encuentra impoluta. No debemos fallar a este sagrado deber y a él nos dedicaremos hasta que el último garra haya caído. Hijos de Gaia. No solo protegemos a los túmulos, a veces los curamos. Otras tribus nos culparían si un túmulo cayera y estuviéramos cerca. Lo irónico de esto es que cuando salvamos un túmulo, no suelen darse tanta prisa en felicitarnos. Prestamos especial atención a este precepto, ya que en nuestros túmulos a veces permitimos el acceso a humanos que no saben estrictamente dónde es que están. Es algo que cada túmulo y cada clan tiene que tomar, una decisión que va en cada uno. Siempre se debe pedir permiso y se debe tener especial cuidado. El desollador puede estar muerto, pero puede que haya otras criaturas peores acechando. Como en el caso de la camada, los hijos de Gaia tienen otro punto adicional. Crearás y buscarás la paz siempre que puedas. Este es el precepto de la letanía que nos diferencia del resto de las tribus. Hemos adoptado esta ley adicional para recordar que somos los guerreros de Gaia y que una de nuestras luchas es la búsqueda de la paz. Moradores del cristal. Es simple, el que incumple con este precepto muere. Somos particularmente paranoicos ya que nos encontramos habitualmente en plenas ciudades. Traer a un morador del cristal está bien, aunque mantendremos un ojo puesto en él. Ahora intenta traer a nuestro túmulo a uno de los Fera y lo acecharemos, tanto al Fera como a quien lo haya hecho entrar, y les pediremos que no vuelvan jamás. No traigas gente al túmulo, no les cuentes a la gente cosas sobre nosotros, no la jodas, por activa o por pasiva. No hay lugar entre nosotros para la compasión malentendida, las lenguas largas o la incompetencia. Roehuesos. Los túmulos urbanos son pocos y están muy dispersos. Cada vez que se pierde uno de ellos es una seria derrota. Un roehueso que viole este precepto puede verse exiliado de todos los clanes y obligado a vivir por su cuenta en las calles, si vive. Señores de la sombra, este dictado es inviolable. Quienes
amenacen la seguridad de un túmulo deben enfrentarse a las penalizaciones más estrictas de nuestra ley. Y por la seguridad de todos, los señores de la sombra haremos lo que sea necesario. Uctena, me gustaría que este principio pudiera ser marcado en la carne de cada descendiente de quienes robaron nuestros túmulos en su avaricia por tierra y poder. Nuestros túmulos sufrieron violaciones descontroladas por los garú europeos en el pasado siglo. En algunos casos nos negamos a permitir que los usurpadores se quedaran con nuestros lugares sagrados. En su lugar los llamamos y nos negamos a difundir sus localizaciones a sus nuevos propietarios. Por esto muchas tribus nos condenan. Nosotros consideramos que nuestras acciones estaban justificadas. Los garú europeos reintrodujeron al Wyrm en nuestras tierras puras. ¿Podríamos entregar pacíficamente nuestros túmulos a los asesinos de los croatanos? ¿Aceptarían los espíritus tótem de esos lugares a sucesores tan indignos? Rompiendo aparentemente esta parte de la letanía, realmente mantenemos la esencia de este principio. Wendigo. Ahora los lugares sagrados son escasos, porque la serpiente cornuda nos ha quitado mucho. Defenderemos los pocos que quedan con nuestro último aliento e incluso nuestros fantasmas volverán para atormentar a cualquiera que intente profanarlos. Bien, con esto finalizamos el programa. Antes, como siempre, voy a proseguir a leer los mensajes. Largo, el tema. Largo como esperanza de pobre. ¿Quién se hubiera esperado que había tanto para contar de la letanía? Elemento que no siempre se suele tener en cuenta en muchas mesas, desgraciadamente y penosamente. Hoy estoy un poco escaso de tiempo, pero muy rápidamente primero quiero saludar y agradecer a los más leales, a los áteros diría yo, que ya tienen este canal, como a Kadar, a Raswolf, y leo algunos mensajes, los últimos, algunos de ellos que me los escribieron por el video de Guerra de Rabia e Imperium. E inicio con Steven Reyes. Él me escribe: genial, muy interesante, más videos por favor. Tal vez alguno que toque las facciones de la triada, Wyrm, Caos, Tejedora, y un video de la Umbra, sus partes, sus reinos. Bueno, Steven, todo llega a su tiempo. Actualmente, para que veas, estoy trabajando conjuntamente con un amigo en la traducción del libro de Caos. Porque casualmente las fuentes que mencionás las tengo, pero una de ellas, el Caos, como te digo, no tiene lo que es, no está en español, no se lo encuentra en español y estoy haciendo una traducción específica para hacer un programa y poder hablar de ello. Va a llevar un rato, pero va a estar. Jaime Alba me escribe: gran video, de lo mejor que hay de Werewolf en YouTube. Es enorme el elogio, Jaime, muchas gracias. Y es la idea de conseguir algo un poco único. Siempre lo digo y saben que es desde la más absoluta y sincera humildad. No he encontrado en muchos años de buscar, desde que Internet es lo que es, o bueno, fue convirtiéndose en lo que es, un espacio donde encontrar tanta información, tantos datos al detalle, y es por eso que se ha creado este espacio. Axel Kripp me escribe que supuestamente más especies se extinguieron en la Guerra de Rabia, pero que a los autores les dio pereza hacer un desarrollo más profundo sobre ellos, una descripción, y bueno, quedó ahí, pero en algún punto aparentemente se nombran hombres águila, hombres nutria y algún que otro más. Es cierto, Axel, y es todo un tema el de los otros cambiantes. Hay narradores y jugadores que no les gusta ni un poco la idea, capaz con suerte alguna raza, y estoy hablando no de las extintas sino de las vigentes. Y otros que aceptamos cuanto menos lo del canon, quizá y poco más, porque bueno, al hablar de distintos lugares del mundo, la noción del cambiaforma está muy vinculado a diversas culturas, y Latinoamérica se ha quedado mucho fuera de eso. Sí, tiene sus cambiaformas y demás, pero no están a la altura de la riqueza cultural propia de Latinoamérica. Esto lo he hablado en muchas oportunidades con distintos narradores de distintas partes del mundo, y hay planteos muy interesantes. Inclusive él quizás no hace razas nuevas, pero sí variantes. Como de repente los Garú tienen a los Kucha-Kundu, o han tenido en su momento a los Tasmanos, que existan quizá algunas especies de cambiantes o subespecies,
como algunos Corax con ciertos rasgos y características de aves típicas de Centro y Sudamérica. Pero bueno, eso es una cuestión que va más al narrador. Casualmente se hizo una tarea que le ocupa a él que a los escritores, que como bien decís, han dejado mucho en el tintero al respecto. Andrés Rodríguez me escribe: ¿puedes hablar de razas cambiantes en uno de tus videos, por favor? Andrés, eso casi yo lo tomaría como una línea totalmente aparte. No llega a ser quizá tan vasta como Hombre Lobo, como Vampiro, pero es para varios programas. No es una cosa así nomás. Esto no es un regaño ni mucho menos, pero solamente pensar en los Bastet. Los Bastet están compuestos a su vez por tribus como los Garú. Y posiblemente, no sé si un programa por tribu, por decir así, porque quizá, como digo, tanta información no hay, pero mínimamente un programa para todas las tribus, seguramente. Y después tendría que tocar cada otra de las razas. Me interesa, me gustaría, pero lo cierto es que por el momento la hoja de ruta le ocupan otras cosas. Dicho esto, les comento que en Patreon se pueden votar los temas semanales y se pueden proponer temas para ser votados y un poquito alterar esa hoja de ruta en el caso que así lo consideren por temas que les apremie, de los que les apremie saber, digamos. En estos días, compensando un poco lo que fue la semana que estuve sin teclado y que no pude estar produciendo el video, ni bien logré recuperar el teclado, me puse a hacer unos directos de un videojuego muy interesante basado en un juego de mesa, basado a su vez en los cuentos de Lovecraft, que se los recomiendo que pasen a ver. Y en esos directos, bueno, tuve la suerte de la presencia de, por ejemplo, de Raz, de Huerti, y él me comenta que tuvo que finalmente hacerse con el juego, porque la verdad es, bueno, él cuenta que es un fan de lo que es Lovecraft y que le gustó mucho. La verdad que sí, es un juego que está muy bien concebido. Me alegra mucho haber podido transmitir eso, Huerti, y espero que lo estés disfrutando o sufriendo, porque de nuevo es un juego que viene del mundo lovecraftiano, con lo cual son cosas que a veces uno más que disfrutarlo las sufre. Ahora sí, muchas gracias por haber visto el video y nos estamos viendo en el próximo programa. Adiós.